Muy buenos días. Hoy estamos aquí con una cita muy especial, con una persona muy especial, es Joancho Llantada. Muy buenos días, Joancho. Hola, ¿cómo estamos? Joancho, tú trabajas para la Agencia Valenciana de Turismo y eres responsable del Travel 2.0. Te quería preguntar, tú tienes experiencia en Estados Unidos, en Escandinavia, también en Japón. El trend ahora mismo en España para 2012-2013, ¿cómo estás viendo el turismo? Bueno, yo creo que el 2012, como en todo, va a ser un momento de tránsito. Yo no sé si saldremos del 2012 en el 2013, no lo tengo nada claro, pero lo cierto es que la crisis económica, pero también moral que circunda lo que es el entorno turístico, tiene que provocar de alguna forma cambios reales en la organización y cambios reales en el pensamiento de lo que es la tecnoestructura que sustenta el turismo. Entonces, quiero pensar que económicamente saldremos, los británicos dicen que para el 2015, veremos, pero saldremos fortalecidos, eso es lo que quiero pensar. Es decir, que toda esta crisis económica y esta crisis de negocio que estamos teniendo y que vamos a tener y que creo que se va a profundizar, se va a hacer más fuerte si cabe en el año 2012, tiene que provocar necesariamente un cambio en la reflexión del modelo turístico que tenemos en nuestro país y especialmente un modelo en lo que son los activos principales, es decir, cuál es nuestro producto, cuáles son nuestras marcas y las relaciones que tenemos los actores, tanto públicos como privados, con las mismas, ¿no? Será la única forma realmente de que en el 2015 seamos competitivos. Joancho, como tú conoces los mercados internacionales y también el mercado nacional bastante y eres responsable de Travel 2.0, ¿qué influencia tiene el punto social media en el turismo para esta tendencia? Bueno, que cada vez más, esto es una constante que venimos percibiendo. Antes estábamos hablando, cuando nos tomábamos un café, respecto al tema de los bloggers y de la gente que está utilizando los canales sociales para crear imagen y crear conocimiento de las marcas turísticas. Cada vez más se está imponiendo, primero, un modelo de comunicación turística radicalmente opuesta a lo que era la tradicional. No quiere decir que la tradicional vaya a desaparecer, la tradicional de hecho está convergiendo en un mix de canales en el que el online es importante pero también el offline, las dos, precisamente por las redes y la gente que tiene asociada a los diferentes canales, eso por un lado, pero por otro necesariamente una convergencia en cuanto a la estrategia. Es decir, las empresas van a tener que cambiar los modos de comunicación que tienen en la actualidad. Tenemos un paradigma ahí delante que se llama empresa social. Empresa social que genera marcas sociales, que además son percibidas como tal por los clientes sociales, por los mercados turísticos actuales. O somos conscientes del poder y del riesgo que corren nuestras marcas sociales en este escenario y cambiamos, abrimos nuestra empresa para que sea una empresa social, una gestión social de esa marca y de esa comunicación, o tendremos un problema grave, un problema de competitividad. Antes lo estábamos hablando en cuanto a lo que era la distribución del producto turístico. Es decir, yo, por la educación que tengo mix entre anglosajón y mediterráneo, te digo que no podemos ponernos trabas en cuanto a la comercialización del producto turístico. No es una cuestión de agencia de viajes o una cuestión de empresario turístico, es una cuestión de destino. Y o bien llegamos realmente a lo que es importante en cuanto a la competitividad del modelo, o tenemos un problema serio. Un problema serio que es que las inercias que se están generando ahora mismo en mercados emisores y las inercias que se están generando ahora mismo en mercados competidores, nosotros no vamos a poder afrontarlas. No vamos a poder ser competitivos en esos entornos, lo cual sería un desastre para nosotros, creo yo. Ahí estoy contigo, 100%. Una pregunta a ti. Tú me confirmaste venir también al Blog Trip Costa Blanca 2012, que se celebra el 12 de mayo en Calpe. Tú eres organizador del Blog Trip F1, ya 2 veces lo has hecho y a lo grande, de verdad. Y organizar un Blog Trip de este tamaño como la Fórmula 1 aquí en Valencia 2 veces, ¿qué nos recomienda para nosotros, para hacer o para algo introducción que tienes tú para el Blog Trip Costa Blanca? Bueno, a mí me habéis invitado al Blog Trip Costa Blanca, todavía no he confirmado. Que sí. He confirmado, he dicho que seguiré. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero voy por varios motivos. Primero, porque voy con grandes amigos. Yo creo que habéis hecho una muy buena selección de la gente que va a estar allí representada en el Blog Trip. Y luego también por testar modelos, ¿no? A mí yo soy una persona muy crítica y me encanta ponerme siempre en el mentidero, es decir, estar siempre cuestionándome lo que hago. Por eso el poder participar, y de hecho he participado ya en varios blog trips de otras marcas, es algo que a mí me estimula mucho. Me estimula mucho porque solo sé que no sé nada.
Entonces, el haberlo hecho y que haya salido bien no quiere decir que tenga la fórmula magistral. Más allá de la sensatez, más allá de conocer bien quién es la audiencia a la cual me dirijo, más allá de conocer a los amigos que van a estar allí y más allá de tener un objetivo que es muy loable, que es el vender un territorio y vender y posicionar una empresa que no es poco hoy en día, ¿no? Y además de una forma creativa, de una forma innovadora, de una forma radicalmente opuesta a lo que es la comunicación tradicional. Y yo creo que sobre todo el networking que se puede generar de hecho con la gente que participemos allí, con vosotros, por supuesto. Gracias por haberme invitado y ahí estaré. Gracias a ti. Para nosotros es un gran honor también recibir a ti entre los 50 mayores nacionales del Turismo 2.0. La última pregunta a ti, Juancho, una anécdota divertida o de turismo que nunca vas a olvidar. Una anécdota divertida de turismo que nunca voy a olvidar. También puede ser del mundo 2.0. No lo sé, sería complicado, ¿no? Con los años que ya llevo aquí, el contarte o el poder resumir lo que es simpático o agradable para mí. Quizás el tema de lo que está ocurriendo ahora mismo con los profesionales, ¿no? del 2.0, de los que estamos integrados en las redes sociales. Y es que nos ha surgido un eximente, ¿no? Un eximente para no conocer a las personas, y es el Alzheimer 2.0. Y es no saber si es que me he olvidado de tu cara, es no saber si me he olvidado de tu cara o que simplemente te conozco o te reconozco porque estás en mi timeline o estás en mi muro. Quizás eso sea una de las cosas más divertidas que pueda pasar ahora mismo, ¿no? El desvirtualizar, ¿no? La necesidad o la cercanía que provocan las redes sociales en cuanto a conocer a personas a través del timeline o del muro de Facebook, ¿no? Yo creo que eso es lo más simpático que ahora mismo me está ocurriendo respecto a las bondades de comunicación y de networking de las redes sociales. Yo creo que, sinceramente, no somos conscientes del poder que tienen para el marketing y para la empresa las redes sociales y, por contra, también soy consciente de que cada vez pues, se está generalizando más la conversación, la gente lo va a ir descubriendo y va a poder interiorizarlo en sus empresas. Es verdad, y somos humanos, por eso también redes Todos sociales. somos humanos. Bueno, me despido aquí de Valencia con un gran amigo nuestro, Juancho Llantada. Muchas gracias aquí y nos vemos el 12 de mayo en el Blog Trip Costa Blanca. Gracias a ti, Mario. A ti, bueno, nos vemos.